Llegó el momento entonces que hablemos sobre las estructuras dinámicas complejas que vemos en este módulo. Vamos a partir hablando sobre los árboles binarios. Vamos a ver cómo se estructura, cómo se define y posteriormente vamos a ver cómo se desarrollan distintas actividades sobre él. Vamos a ver algunas comparativas, las ventajas, las desventajas y alguna conversación interesante acerca de este tipo de estructura. Entonces, lo que nos aboca en este módulo es básicamente definir y entender para comprender el concepto de árbol. Entonces vamos a decir que un árbol cualquiera, en este caso en la slide dice un árbol llamado A, pero un árbol cualquiera, es un conjunto finito de uno o más nodos. El concepto de nodo que nosotros vamos a considerar es filosóficamente el mismo concepto de nodo que ya conocíamos por parte de las listas simplemente enlazadas. Por ende, la estructura en general va a ser muy parecida. De hecho, el concepto de nodo es el mismo. Lo que va a cambiar es la forma, el diseño en que se estructura. Entonces existe para esto un nodo especial llamado raíz del árbol, así como en las listas existía el head o la cabecera. En este caso, en el árbol vamos a tener la raíz, que corresponde al primer nodo, al primer elemento. Los nodos restantes se dividen en m mayor o igual a 0 conjuntos disjuntos denominados A1, A2, A3, A4, cada uno de los cuales es un árbol. ¿Qué quiere decir esta definición? Quiere decir que después de la raíz podemos tener 0 o más nodos dependiendo de esa raíz. Ahora, cada nodo que salga de esa raíz puede formar otro subárbol, pero siempre dependiendo de esa raíz. Entonces, estos árboles se llaman subárboles de la raíz. Algunas definiciones generales que son importantes tener claras al momento de hablar de la materia de árboles. Primero, lo que es una raíz. La raíz es un nodo que no tiene antecesores. O sea, una de las formas de saber si un nodo es una raíz es preguntando si es que tiene algún antecesor. O sea, hay alguien que dentro de la estructura de datos de árbol apunta hacia él. Que no es lo mismo decir que cualquier otro variable apunte hacia él. No, estamos hablando de la estructura de datos como tal, del árbol mismo. El nodo son vértices o elementos del árbol, o sea, cada struct que vamos a tener dentro de que conforma nuestro árbol. El nodo terminal u hojas son aquellos que están al último, son vértices o elementos del árbol que no tienen subárboles, o sea, podríamos decir que aquellos que no tienen hijos se denominan nodos terminales u hojas. Los nodos hermanos son aquellos que dependen del mismo padre. Los nodos interiores son nodos que no son hoja ni raíz, o sea, están al medio. Un bosque son una colección de muchos árboles. Y una arista es el enlace entre dos nodos consecutivos. Un camino es una secuencia de aristas consecutivas. Una rama es un camino que termina en una hoja, o sea, en un nodo terminal. Generalmente podremos decir que una rama comienza en el lado izquierdo o derecho de la raíz, porque los árboles binarios se llaman binarios porque se dividen en dos, generalmente, izquierda y derecha. Por ende, una rama puede ser la rama izquierda y otra rama puede ser la rama derecha. El nivel corresponde a la longitud que se determina por la longitud del camino desde la raíz al nodo específico. O sea, dentro de un árbol podemos calcular el nivel entre dos nodos determinados. La altura o profundidad del árbol corresponde al número máximo de nodos de una rama. Acuérdense, rama izquierda o rama derecha. Equivale al nivel más alto de los nodos sumándole una unidad. El peso es el número de nodos terminales, o sea, aquellos que no tienen ni izquierdo ni derecho como hijos, que en este caso el izquierdo y el derecho valen null. Y el grado es el número de hijos que salen de un nodo. Por lo general se dice el grado del nodo específico. En la mayoría de los casos, exceptuando los nodos terminales, el grado de los nodos es
2. Acá tenemos el ejemplo de un árbol y vamos a ver aquellos elementos más esenciales y necesarios conocer de las definiciones que acabamos de hablar y que nos van a topar en cada momento cuando hablemos de árboles. Esa es la raíz, decíamos, aquel que no tiene ni padre, no tiene padre, tiene hijos solamente. No lo antecede ningún elemento. Vamos a poner un poco el lápiz acá por si hay que escribir algo. Luego de eso, vamos a decir de que ese es un nodo hoja, o sea, aquel que no tiene hijos. Si ese nodo en particular, por ejemplo, ese uno que vemos ahí, tuviese otro hijo, entonces el 1 no es el hoja, sino que es el hijo, siempre que el hijo izquierdo o derecho, da lo mismo, no tenga más hijos. Por ende, ojo, que acá podemos decir aquí que ese puede tener otro valor, por ejemplo, da lo mismo, x, y ojo, que no todos los nodos terminales o nodos hoja están a la misma altura. Este es un dibujo representativo, pero por lo general nunca se da que tenga la misma cantidad de nodos hacia la derecha que hacia la izquierda. Por si acaso, no se vaya a confundir con el dibujo. Estos dos de acá son nodos hermanos. Tengan o no tengan hijos, por si acaso, porque dependen del mismo padre. O sea, lo mismo sucede con el 2 y el 6. En el caso del 6 es un nodo interior, porque acordarse que el nodo interior era aquel que no era nodo terminal ni tampoco era raíz. Eso que tenemos ahí, recordar, es la arista, porque una arista es aquel que une dos nodos. Y lo que tenemos acá es una rama, porque va desde el 4 hasta el 1, que es el último. Entonces, bajo esa premisa y con esos conceptos, podemos nosotros pasar a hablar sobre el árbol binario, que es un conjunto finito, lo vamos a definir como un conjunto finito de 0 o más nodos, tales que, primero, existe un nodo que se llama raíz, que ya lo veíamos, y cada nodo tiene 0, 1 o 2 subárboles, conocido como subárbol izquierdo y subárbol derecho. Y de hecho acá tenemos varios ejemplos de árboles. Por ejemplo, este árbol parte en la raíz 1, tiene un subárbol o un hijo a la izquierda y este tiene otro hijo a la izquierda. Ninguno de ellos tiene hijo a la derecha. En el caso de los árboles binarios sin apellido, o sea, árboles binarios como tal, la decisión de cómo se construye y cómo se llena el árbol es decisión del diseñador del software o, en su defecto, del programador. Acá vemos el caso en que el nodo 1, que la raíz, tiene ambos hijos, pero el hijo, que es el 2, se quedó sin hijos él, mientras que el 0 sí tuvo más hijos. Y aquí vemos otros dos casos que son importantes mirar debido a el efecto que se da en el diseño del árbol. Como se dan cuenta, no son parecidos a lo que habíamos visto anteriormente en el ejemplo de la slide anterior. Entonces veamos algunas subdefiniciones sobre los árboles binarios que es importante conocer. Por ejemplo, se dice que dos árboles binarios son similares si tienen la misma estructura. O sea, nosotros acá podemos apreciar de que la forma que tiene este árbol es la misma. Distinto es el contenido que tiene. En este caso, los árboles, cuando se definen como similares, se evalúan por la forma. Si, por ejemplo, este es el árbol número 1, pero luego el 2, el árbol número 2 que vamos a tener, lo tenemos, por ejemplo, ahí exactamente igual que el que estamos viendo, pero por ejemplo, le agrega uno más, ya no son similares, porque en su estructura hay una diferencia, más allá de los contenidos. Entonces, para que sean similares, su estructura tiene que ser la misma. Se dicen equivalentes cuando son similares y además tienen la misma información. O sea, tienen la misma estructura
y los datos almacenados en cada nodo son iguales. Ojo, que tienen que ser iguales nodo por nodo, no en su totalidad, es decir, mira, este árbol guarda un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y el otro también guarda los mismos datos, pero al revés, 5, 4, 3, 2, 1, no. Tienen que estar en el mismo orden y tener la misma estructura. Y en este caso se dicen que los árboles son equivalentes. Un árbol binario es equilibrado si las alturas de los dos subárboles de cada nodo del árbol se diferencian en una unidad como máximo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un árbol equilibrado. ¿Por qué? Porque hay una unidad como máximo, si ahí se dan cuenta la diferencia de una unidad como máximo en los dos subárboles de cada nodo del árbol, o sea, acá. Ojo que hay que hacer la comparación entre todos, por ende, después hay que comparar S con S, que da 0, S con S que da 0, S con S que da 1, acá también da 1, si hacemos ese cruce, y acá también nos da 1 si hacemos ese cruce. En este caso, este árbol de acá no es equilibrado, porque a pesar de que acá sí cumple la condición, y también cumple acá, cuando hacemos la verificación con S, hay dos unidades. Por ende, acuérdense de que acá dice que es una unidad como máximo. Por ende, en este caso, no se cumple la condición para que sea equilibrado. Un árbol binario es degenerado si todos sus nodos, excepto el último, tienen solo un árbol. En este caso, este árbol que tenemos acá es degenerado, debido a que todos los que van hacia la derecha en este caso, son null. Ojo, que no necesariamente tiene que ser degenerado de esa forma. Por ejemplo, tenemos el nodo principal, tiene un hijo a la izquierda, después puede tener un hijo a la derecha, después puede tener otro hijo a la izquierda y puede tener otro hijo a la izquierda. Por ende, no necesariamente todos los hijos tienen que ir hacia la misma dirección. Lo que sí exige para que sea un árbol degenerado es que todos los nodos tengan un solo hijo. Si en alguno de los casos se da que alguno de ellos tiene dos hijos, entonces el árbol automáticamente deja de ser degenerado. Un árbol binario es completo si todos sus nodos, excepto las hojas, tienen exactamente dos subárboles. O sea, si todos sus nodos, exceptuando el último nivel, tienen dos subárboles, o sea, dos hijos, se dice completo. Por ejemplo, ahí tenemos un árbol completo porque todos los, excepto la hoja, ese no se considera, es hoja. Ese no se considera, es hoja, y ese no se considera, es hoja. Entonces se evalúa y uno dice, ok, este que no es hoja, ¿tiene dos hijos? Sí. Este que no es hoja, ¿tiene dos hijos? Sí. Miremos acá lo que sucede. Dice, hoja no se considera, hoja no se considera, hoja no se considera para la evaluación, hoja no se considera. Este que no es hoja, ¿tiene dos hijos? Sí. Este que no es hoja, ¿tiene dos hijos? Sí. El 4, que no es hoja, ¿tiene dos hijos? No, tiene solo uno. Por ende, no debería seguir ni siquiera preguntando. Ya encontré una condición que no se cumple. Por ende, este árbol no cumple con la condición de estar completo. Y bueno, este sí cumple porque cada uno de los nodos interiores tiene dos hijos y no consideramos estos que están acá, que son finalmente son las hojas. Un árbol binario es lleno si todas sus hojas están al mismo nivel y todos sus nodos interiores tienen cada uno dos hijos. O sea, en este caso tenemos que no es lleno y no es lleno porque a pesar de que sus nodos interiores tienen dos hijos, las hojas no están al mismo nivel. Acá se da lo mismo y sobre todo de que ni siquiera es completo, por ende para ser lleno tiene que estar completo y todos sus hijos tienen que estar al último nivel. Y en este caso se da que es lleno también porque todos los nodos terminales están al mismo nivel. Miremos de nuevo las definiciones. Y por último, un árbol binario de altura h, o sea una altura x, puede tener como máximo 2h menos 1 nodos. Y de esa forma sacamos automáticamente a través de la cantidad de nodos, hacemos una ecuación y podemos sacar cuál es la altura del árbol.
Entonces, con esos conceptos ya quedamos preparados para poder hablar y construir y ver cómo se genera un árbol binario haciendo uso de código y de struct. Entonces, en este video pudimos ver cómo se estructuraba y cómo se generaba un árbol binario, de lo que trataba, el concepto y las ventajas que nos provee, que sin duda es mucho mejor que, por ejemplo, una lista simplemente enlazada.